es una institución creada directamente por Dios. Yo creo que eso es muy importante, tal vez es lo más importante que el Señor nos ha regalado. La familia no fue algo que se inventó nadie humano, no fue algo que se inventaron los pastores, no fue algo que se inventó un psicólogo, esto lo creó directamente el Señor. Y todos tenemos una familia, ¿verdad? Quizás las casadas, nuestra familia es nuestro esposito, nuestros hijos, tal vez solo nuestro esposo. No pueden haber llegado los hijos o no podemos tener hijos, pero también es una familia. Para otras tal vez es solo los hijos. Para las que no son casadas, su familia serán sus padres, serán sus hermanos en algunas ocasiones, pero siempre, siempre estamos rodeados de familia. Y hoy quisiera que pensáramos en que las familias, todas las familias, dependiendo de los integrantes que tenga, tienen unas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, hay familias que tienen por costumbre salir de viaje todos los fines de año o quizás las vacaciones de mitad de año. Hay familias que en su día a día tienen por costumbre orar muy temprano juntas. Hay otras que, no sé, son diferentes costumbres. Y yo preparando esta palabra recordaba, por ejemplo, que cuando yo era chiquita, de las pocas cosas que me acuerdo que teníamos por costumbre cuando mi papá estaba, porque mi papá murió a los 8 años. Antes de eso, yo recuerdo que teníamos la costumbre muy de él y era entrar o sea, nos llamaba y nos decía, hoy hay plan arrunche. Y nos hacía pasar los colchones de todos, nosotros somos 4 hermanos, y nos acostábamos en el cuarto de ellos y comprábamos galguerías y veíamos una película. Esa era una costumbre de nosotros. Y es de lo poco que recuerdo, que me llena el corazón. De hecho, esa costumbre pasó también a mi casa, pero ya no con el mismo nombre, sino nosotros le decíamos, hagamos hacinamiento. El hacinamiento era que nos metíamos todos en un mismo cuarto y dormíamos todos ahí. Ya ahora pues los grandes son muy grandes, entonces ya no es tan hacinamiento porque lo hacemos más con los chiquitos. Pero son costumbres y son tradiciones y yo quiero hoy que recordemos una que se ha mantenido, que quizás ya hoy en día no es tan tradición, desafortunadamente, pero que si miramos atrás, es una cosa que ha venido de mucho tiempo, y es la costumbre de cenar en familia. Y sobre eso va a tratar un poco, va a tratar la palabra hoy, la palabra que el Señor nos trae. Yo quiero que sin pena me digan, levanten la mano las que todavía tienen esa costumbre de cenar en familia, sea el desayuno, sea el almuerzo o sea la cena. Amén, gloria a Dios por eso, porque veo que hay muchas manos levantadas. Esa es una costumbre, y vamos a ver en la palabra, yo creo que puesta por el Señor. Alrededor de la mesa vamos a ver que se han dado impresionantemente a través de la palabra cosas que han sido de parte del Señor, y no en vano tanta importancia tiene la mesa y tiene la comida, que allí es donde se gestan muchos negocios importantes. Por ejemplo, a los ejecutivos de hoy en día les dan viáticos y parte de esos viáticos son cenas, porque cierran sus negocios alrededor de la mesa. Cuando muchas veces nosotros tenemos cosas que contar o cosas que decirle a nuestros hijos o a alguien, ¿lo invitamos a qué? A cenar, a comer, a un desayuno. Las celebraciones normalmente las hacemos con cenas, con almuerzos. El Día de la Madre, por ejemplo, siempre lo invitan a uno a almorzar, porque en torno a la mesa es que se viven cosas, y espiritualmente vamos a ver que es muy importante esto que el Señor nos regala. Yo les traje un video que yo creo que muchas han visto, circuló mucho por WhatsApp, pero lo quise traer porque creo que se acomoda mucho a lo que vamos a hablar. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías?
Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo contó. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva, ¿Es esa, Hugo? No. cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Yo creo que es un video que nos deja como una reflexión tan grande, tan grande, y si lo pudiéramos analizar detenidamente nos dejaría una cantidad de cosas. Hablan de las redes sociales como ese enemigo fundamental de la familia, pero más allá de eso me gustó mucho que eran muchas familias concursando y el concurso era ¿qué tanto conoces de muchas cosas? Pero al comienzo todos, cuando les hacen las preguntas todas son sobre redes sociales. Entonces todos sabemos que tienen no sé cuántos monachitos, bueno, una cantidad de cosas, pero al final empiezan a hacerles preguntas de su familia y nadie tiene ni idea de nada. Y vemos al final que ellos se sientan todos en familia y empiezan a conocerse, y un poquito esa es la invitación, porque es el espacio dado por Dios, no solamente para cenar, para comer, para saciar algo, sino para que nos conozcamos, para que podamos mirarnos. No es en vano que la mesa, o sea, esté en el centro y haya unos lugares especiales para cada uno. Implica que nos podamos ver a la cara, nos podamos ver a los ojos y podamos saber solo con un gesto qué puede estar sintiendo esa persona. Y no vamos a hablar solo de la responsabilidad de las mujeres, que creo que ya la tenemos muy clara, sino vamos a hablar de la responsabilidad de cada uno de los integrantes de esa familia frente a ese lugar que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver que ese lugar nos lo dio el Señor realmente. Vamos a ir a Marcos 2, 14, 16, y quiero que leamos esta palabra, porque resulta que el Señor muchas veces se reunió con sus discípulos, se reunió con muchas personas, entre ellos leprosos, personas pecadoras, o sea, personas que iban en contra completamente de lo que Él era y de lo que estaba predicando, con fariseos, con escribas, y se reunió y se sentó a la mesa con ellos y les predicó su palabra. Entonces nos podemos imaginar lo que Él, o sea, ese grado de amor tan grande que Él mostró al hacer eso. Y yo realmente veo en eso un amor inmenso, porque no solamente se sentó con ellos, les predicó su palabra, o sea, les dio ese mensaje de salvación, les dio ese mensaje de amor, sino que en contra de todo lo que los demás, y en esta palabra se ve como los escribas y los fariseos lo señalan y le dicen, pero ¿y esto por qué hace eso? Vamos a leer. Dice
versículo 14. Y al pasar, 14, sí, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces fíjense que aquí el Señor se sienta, o sea, llama a Leví, que es un publicano, es un cobrador de impuestos, es un hombre que todo el mundo odia seguramente porque está, imagínense, o sea, todos sin importar la necesidad que pudieran tener, tenían que pagar impuestos y este hombre los cobraba. Entonces el Señor le dice, lo invita y él lo sigue y luego se sienta a la mesa. Leví hizo un banquete en su casa y el Señor va hasta su casa y se sienta con él, pero como muchos lo seguían, se sientan muchos. No solamente sus discípulos, sino también los escribas y los fariseos. Pero ellos se sientan ¿a qué? A criticar lo que el Señor está haciendo. ¿Y al Señor le importó? No. El Señor lo siguió haciendo. El Señor siguió y siguió predicando su palabra. Y yo lo que veo en esto es que el Señor utilizó la mesa y ese tiempo de reunión alrededor de la mesa y de la cena y del placer que puede producir como una estrategia para él implementar su ministerio, para él predicar su palabra, para que a la gente realmente le llegara esa palabra que él estaba predicando. Entonces, fíjense la importancia, es lo que yo quiero que entendamos, que la mesa no es solamente para en las mañanas ir y limpiarla, o sea, tener un comedor porque las casas están hechas para sala, comedor, cocina, no. O sea, el comedor tiene una importancia fundamental y el Señor hoy quiere que nosotros, si no lo estamos haciendo, empecemos a usar ese espacio para lo que realmente lo hizo. Jesús también tiene otro encuentro y este es aún más hermoso y está en Juan 13, 1, 5. Y aquí vemos la noche anterior, cuando el Señor instituyó la cena. La noche anterior al inicio de su calvario, ¿Él qué hace? O sea, una noche antes de iniciar todo este proceso, podemos saber y podemos conocer de alguna manera lo que el Señor pudo haber estado sintiendo en este tiempo. Mucha tristeza, mucha angustia. ¿Y Él qué hizo? Se rodeó de sus discípulos, de las personas más cercanas, de los que más amaba y se sentó a la mesa. A mí me encanta, para mí fue revelador, tengo que decírtelo. O sea, yo sí me reúno con mi familia, tal vez no como quisiéramos y como debiéramos hacerlo, porque los horarios son muy diferentes, entonces al desayuno uno sale muy temprano, bueno, se nos complica, pero sí tratamos de que los fines de semana fijo nos reunamos y nos sentemos en la mesa. A veces también tomamos hábitos y tomamos costumbres que no son las mejores, entonces de subirles el almuerzo hasta la habitación a los chicos. El desayuno entonces también allá, y son hábitos que vamos tomando y que realmente no nos traen nada positivo desde ningún punto de vista y que de pronto si los cambiamos y nos sentamos a la mesa vamos a encontrar que hay una cantidad de bendición muy grande. Vamos a ir a Juan 13, 1, 5 y vamos a leer lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, ahí los estaba amando con todo su corazón. Estaba triste, estaba angustiado, estaba quizás con temor, estaba con una cantidad de cosas, porque si alguien sabía lo que le iba a pasar era él. Y quedó registrado en la palabra que los amó. O sea, a mí, de verdad, yo leía esa palabra y yo lloraba, yo decía, ay Señor, o sea, ese amor tan inmenso que Él sintió por nosotros, que siente por nosotros, es algo que no podemos entender realmente. Y dice que los amó hasta el fin, o sea, hasta que estuvo aquí en la tierra, hasta que cumplió con su labor aquí en la tierra, nos amó. Y nos amó tanto que se fue y nos dejó su espíritu, que es el que nos consuela y es el que nos llena de
de paz y de tranquilidad y de fortaleza. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, fíjense que entonces se sentó a la mesa. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él los reunió, se sentó con ellos a la mesa, compartió con ellos y dice, menciona a Judas aquí en este momento. Y yo creo que el Señor pensaría, sabiendo todo lo que iba a suceder, pensaría, este hombre me va a entregar y yo lo sigo amando. ¿Y qué hizo en ese momento? Se levantó y se ciñó la toalla y empezó a servirles a ellos. Yo creo que él los miró en esa mesa y los vio con el corazón que solamente Dios le pudo haber puesto, con los ojos que solamente el Señor le pudo haber puesto. Y yo creo que eso es lo que el Señor hace cuando nosotros estamos sentados a la mesa. Cuando nosotros estamos sentados a la mesa es un tiempo, y vamos a ver un poco más adelante, que el Señor entrega un espacio para que podamos llegar nosotros a abrir nuestro corazón y a ver cosas que quizás no hemos visto en el día a día. Y dice que le lavó los pies. Y en conclusión, todo lo que pasó él aquí, aparte de todo lo que pudo haber estado sintiendo en ese momento, lo que hizo fue consentirlos a ellos, demostrarles su amor. Y eso lo dejó instituido en esa cena, la cena del Señor, todas la conocemos. Entonces, no solamente dejó instituida el pan y el vino como la representación de su sangre y eso, sino dejó muchas más cosas, dejó una cobertura espiritual alrededor de la mesa que nosotros compartimos. Y les recordaba que la institución de la familia es una institución creada por Dios. Entonces, y fue la primera institución que Él creó, la familia. Y en torno a eso, Él nos da un lugar especial, en donde Él está. ¿Eh? Vamos a ir a... Vamos a recordar un poco, vamos a ir a los orígenes, vamos a ir al libro de Génesis, porque yo le decía al Señor, ay Jesús, recuérdame o muéstrame una familia como modelo, una familia que podamos ver como esa familia. Y Él me llevaba a la primera familia que Él creó, que fue Adán y Eva. Realmente esa fue una familia, esa fue la primera familia que Él creó. Y ahí fue donde instituyó esta institución, valga la redundancia. Dice en Génesis 1:28 dice que Él los bendijo, les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y luego ¿qué hizo? Vamos a ir a Génesis 1:29 y 30. Los bendijo y luego ¿qué hizo? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dijo Dios, o sea, a mí me impresiona que los bendice y luego que les da provisión en cuanto a la comida. O sea, les dice, ustedes van a tenerlo todo. Y el versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, les dio todo y así fue. Imaginémonos el paraíso. Muchas veces no lo hemos imaginado. Imaginémonos nuevamente. ¿Cómo puede ser un terreno inmenso lleno de árboles, con gran variedad de fruto, con gran variedad de animales, o sea, con todo lo que nosotros nos podamos imaginar que podemos tener? Y el Señor, yo creo que los sentó a ellos, puso una mesa, la llenó, además yo creo que la decoró hermoso, con toda la creatividad que Él tiene, y puso 2 sillas, a un lado Adán y a otro lado Eva. Puso 2 sillas, porque su familia estaba compuesta por 2 personas. Claramente Él también estaba ahí, ¿cierto? Pero resulta que no estaban solamente ellos 2, también quien estaba en ese lugar rondando, el enemigo.
El enemigo también estaba en ese lugar. ¿Pero el Señor le dio silla en esa mesa? No, claramente no. El Señor no le da silla a ninguno, a Satanás en ninguna de nuestras mesas. Esa silla se la ponemos nosotros. Esa silla a veces incluso se la cedemos nosotros. Nos quitamos y lo sentamos a Él en esa mesa. ¿Saben cuándo pasa eso? ¿Saben cuándo le pasó a Eva eso en su familia? Cuando Eva quitó los ojos del Señor. Cuando Eva olvidó las promesas que el Señor le había hecho, que eran promesas de bendición, que eran promesas en que le decía, ustedes van a tener toda la provisión, todo, ustedes no les va, es que todo eso que él dice ahí, en otras palabras es, no les va a hacer falta nada para comer, nada, ni para vestir, ni les va a hacer, no se preocupen porque no van a tener dónde dormir, dónde vivir, cómo pagar los servicios, no se preocupen por eso, ustedes tranquilos que yo se los voy a dar todo. Siéntense a la mesa y disfruten de eso. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice. Hoy es lo que el Señor le dice a cada una de ustedes. Me lo ha dicho a mí y se los ha dicho a ustedes. No se preocupen por la provisión, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir. Simplemente disfruten del paraíso que es estar conmigo. Él ya nos dio un paraíso y ese paraíso es nuestra familia. Y siempre oramos y siempre nos levantamos porque yo sé que somos mujeres de Dios y porque si estamos aquí sentadas es porque lo amamos y creemos en sus promesas. Y yo sé que todos los días nos levantamos y abrimos los ojos y decimos, Señor, gracias, porque en el segundo piso está durmiendo mis 2 hijos, en el tercero está durmiendo el otro, porque están sanos, porque están bien, están junto a mí, porque yo sé que lo hacemos, pero se requiere de algo más. Y es en el día a día, en el paso a paso, en el segundo a segundo confiar en que Él está en control. Créanme, a veces tambaleamos un poquito, me ha pasado. Hay momentos en los que digo, y alcanzo a escucharle la voz al enemigo, pero eso es lo que no podemos hacer, con nuestros ojos puestos en el Señor. Eva desvió, quitó los ojos del Señor, y miren todo lo que pasó. Satanás llegó y se sentó. Eva de pronto lo vería por ahí, pero se paró a hablar con él, se detuvo a escucharlo, se detuvo a darle paso a lo que él le decía y se sentó Satanás en la mesa. ¿Tienes sentado en este momento a Satanás en tu mesa? Es la pregunta. Pensemos y pidámosle al Señor que nos muestre, ¿será que está sentado en nuestra mesa? ¿Será que le cedimos el lugar? ¿Será que es tanto lo que hemos hecho con Satanás que no solamente le pusimos una silla, sino que nosotros nos quitamos de ese lugar que el Señor nos dio? Ese lugar es un lugar de pertenencia, es un lugar donde el Señor te pone. Ese lugar que me dio a mí como esposa de Jorge no se lo dio a otra, me lo dio a mí, y a él le dio el lugar de ser mi esposo, y a mis hijos les dio ese lugar. Y yo creo que esta estrategia el Señor, por su inmenso amor y misericordia, me la dio a mí hace muchos años. Yo siempre luché y le pedí al Señor que me guiara, porque cuando tienes 2 matrimonios, un matrimonio en donde tus hijos pierden algo, yo decía, algo que yo no quiero que mis hijos pierdan es ese sentido de pertenencia hacia su familia. Cuando tú te separas y tienes hijos, cada uno se va por un lado y ellos empiezan a sentir que no pertenezco en un lado, pertenezco allá, no pertenezco acá, tampoco. Cuando te vuelves a casar eso es aún más difícil, porque es que este no es mi papá, pero ella sí es mi mamá, pero ella tiene una vida y tiene unos hijos. Se podrán imaginar lo que yo sentía que no les podía dar un beso a los pequeñitos porque los grandes se iban a sentir mal. Y no venía de Dios. Yo le decía, Señor, ayúdame a no dañar el corazón de ellos, sino a que ellos siempre sientan que hacen parte de mí, de mi familia, la familia que tú me diste porque yo soy su mamá. Y creo que el Señor lo hizo, o sea, con muchas cosas que mejorar y que manejar, pero yo creo que el Señor lo hizo. Nosotros no cuadramos unas vacaciones si no contamos con el tiempo de todos. Y cuando nosotros hacemos eso, los traemos a nuestra familia, a nuestra mesa. Y eso de verdad, mujeres, es súper importante. Les doy mi testimonio porque es el testimonio de una mujer que el Señor restauró su hogar y le restauró su casa. Pero si ustedes no tienen la bendición de no tener un hogar, es decir, separado y restaurado,
pues también piensen en cuál es el lugar que sus hijos tienen. Yo les decía que ese espacio en el que tú te puedes mirar a los ojos con tus hijos es para conocerlos. ¿Sí? Veíamos en el video que las familias no se conocen, no conocemos a nuestros hijos, no tenemos ni idea qué les pasa. ¿Conocemos el temperamento de nuestros hijos, por ejemplo? ¿Sabemos que Ana María tiene un temperamento colérico, en mi caso? ¿O sabemos qué temperamento tienen nuestros hijos? Porque entonces si no lo conocemos, ¿cómo los vamos a tratar? Cuando se sientan a la mesa y uno está con una cara triste y el otro está feliz, y el triste llega y cuenta que fue porque le fue mal en un examen, y el otro le dice, pero es un examen, ¿qué problema tiene eso? Si yo no conozco su temperamento, si yo no conozco su sentir, no voy a poder intervenir para decirle, hey, es que tu hermano es así, tengámosle paciencia porque a él le afectan las cosas que tal vez a ti no te afectan. Para eso es la mesa, para que podamos sentirnos tranquilos de contar nuestras cosas, de contar lo que nosotros nos agobia o nos aflige, y para que podamos orar. En los encuentros de parejas, les voy a hacer un adelantico para las que no han ido a encuentro de parejas. Hay una charla que yo amo con todo mi corazón y es el altar familiar. Me encanta esa palabra y me llena de amor porque nosotros empezamos en la iglesia y empezamos haciendo el altar familiar y fue de gran bendición. Esa charla del altar familiar nos explica cómo conocer al Señor en torno a la mesa, que nos da todo el sustento bíblico de por qué debemos apartar un tiempo y las primicias para el Señor en familia, pero nos dice que alrededor de la cena. Y muchas veces nosotros atraemos a nuestros hijos con comida, con la cena. O sea, tal vez si les decimos, venga, leemos la Biblia, pues no va a ser tan divertido como si les dijéramos, ven y pedimos, no sé, pizza o hamburguesa y luego leemos la palabra. Eso atrae más. El Señor crea el apetito, o sea, es tan perfecto que todo lo acomoda para bien. Y hoy preguntémonos, amadas, ¿cuál es ese apetito que nosotras estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos? Ahorita en la alabanza yo decía, Señor, tenemos una responsabilidad tan grande de transmitirle a nuestros hijos que la necesidad de las redes sociales, de que conozcan cada vez más, que se vuelvan unos duros en internet o que aprendan muchas cosas, o que puedan conocer realmente cuál es mi testimonio. Yo tengo la obligación de que mi familia entera, mis hijos y mis nietos conozcan lo que el Señor hizo en mí, la restauración que hizo en mí, el hecho de que me sacó del alcoholismo y de la fornicación, y de que conozcan que Emilio y Luciana son un milagro de Dios, porque yo tenía 37, 38 años y no los hubiese podido tener si no hubiera sido de la mano de Él. Eso es lo que tienen que conocer mis hijos. ¿Cuál es el testimonio que tienen que conocer tus hijos tuyos? Esa es la obra que estamos llamadas a hacer, ministrar a nuestras familias, ministrar a nuestros hijos, darles a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si miramos atrás, si leemos la palabra, lo que pasó cuando toda una generación desconoció y no supo qué fue lo que pasó y cuál fue la obra de Dios, es perverso. Eso es una obra de Satanás total, y eso es lo que él quiere. Por eso muchas veces nos pone tantas cosas y tantas actividades fuera de la casa, y tanto que nos aleja de ese tiempo para podernos sentar a la mesa. Pero tenemos que esforzarnos, mujeres, debemos estar en la lucha. Inicialmente esta palabra el Señor me ponía en el corazón que fuera de guerra espiritual, de que vamos a guerrear por nuestras familias, de que vamos a reprender y vamos a hacer. A mí el tema me cuesta un poco, pero el Señor me lo ponía, y yo pensaba después y decía, ¿sabes qué? Sí, eso es importante, es muy importante, claro que sí, lo dice la palabra, pero empecemos por lo primero, por brindarles el amor, por sentarnos a la mesa y no estar en la tarea de estar allá cocinando y ver qué más traemos. Lo importante no es la comida, hagamos algo sencillo, preparémosles algo que podamos poner en la mesa y nos podamos servir todo. Miren, espiritualmente lo que representa comer del mismo plato es impresionante. O sea, cuando tú te sirves del mismo plato, en psicología
alguna vez me decían, y cuando tú quieras decirle, por ejemplo, cuando le iba a contar a Ana María que yo estaba saliendo con Jorge, me dijeron, invítala, yo no conocía al Señor todavía, o sea, estábamos como, y me decían, invítala a un helado y compren, o sea, vayan los tres, coge a cada hijo por aparte y siéntense los tres y pidan un solo helado y coman los tres del mismo helado. Eso va a mostrar como que tú haces parte de esto que nosotros estamos iniciando. Y dije, bueno, pues así lo hice, pero en cuanto a la mesa, cuando todos compartimos del mismo plato, eso te genera un sentido de pertenencia. Miren, cuando nuestros hijos salen a buscar otras cosas, cuando se vuelven los mejores amigos del parche, no sé ahorita qué grupos haya raros, pero cuando se vuelven las barras de Millonarios, por ejemplo, van allá porque encuentran ¿qué? Lo que no encuentran en su casa, ese sentido de pertenencia, ese espacio donde se sienten abrigados, acompañados, donde los escuchan, donde los apoyan. Eso lo tienen que encontrar en su casa. Y esta es una estrategia que el Señor nos está dando. Ten más cenas en tu casa, siéntate con tus hijos más en tu casa, en la intimidad de tu casa. La casa es intimidad. Sí, podemos salir a cenar afuera, claro, pero en la casa es otro tema. Cuando a ti te invitan a un lugar a cenar, te están abriendo la intimidad de ese hogar, de esa casa, y eso es muy valioso y es muy importante. Entonces, mujeres, hoy lo que el Señor quiere que nos llevemos en el corazón es la importancia de ese espacio en familia. Y les decía, la guerra espiritual sí es importante y claro que lo vamos a luchar, pero la primer lucha que nosotros podemos dar es con el amor. La palabra dice que el amor es lo más importante. Arranquemos por brindar ese amor a nuestros hijos en torno a esa mesa y reprendamos después al enemigo si continúa ahí, si sigue ahí. Pero nosotras debemos brindarles ese espacio para que ellos puedan abrir su corazón y para que puedan contar lo que les está sucediendo, no solo a nuestros hijos, a nuestro esposo. Debemos conocer el temperamento de nuestro esposo. No podemos esperar, empezar a pedir y empezar a hacer que él quiera una cosa o la otra, o que se comporte conforme a lo que yo quiero, porque él tiene un temperamento, él tiene una forma de ser que claro, el Señor está moldeando muy seguramente si no está tan bien encaminado, pero mientras tanto yo estoy obligada a conocerlo y a saber a él qué le gusta, qué quiere, qué le molesta, porque tiene esa cara. Y eso yo creo que las que llevamos un tiempo ya casadas ya más o menos lo vamos identificando. Ah, yo sé que le molestó tal cosa, yo sé que le molestó tal otra, pero bueno, ¿cómo lo estoy manejando yo? ¿Qué estoy haciendo yo frente a eso? Le estoy dando cantaleta y empiezo a hacer mala cara y empiezo a molestar y a molestar. No, ese es el punto que estamos haciendo frente a eso. ¿Amén? Entonces fíjense que en Génesis el Señor lo que hace es dar un espacio, institucionalizar un espacio para que nosotras guerriemos, que es la mesa. Dice en Salmos 23:5 la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí habla en primera persona, dice aderezas mesa delante de mí, o sea, a nosotros nos está dando esa mesa, a nosotros nos está dando los manjares que solo el Señor sabe dar, a nosotros nos está entregando esa delicia que son esos chiquititos. Yo veía ahorita a Isa, la chiquita de Lina, que me encanta. Esas son esas delicias que el Señor nos da, esa mesa aderezada que nos da para llenarnos de amor. Gocémonos, aprendamos a valorar eso, porque dice en presencia de mis angustiadores. Alrededor puede haber mil cosas, podemos tener al enemigo rondando todo el tiempo, está rondando todo el tiempo, pero yo tengo que tener la seguridad y la fortaleza de quien me cuida, de quien me ampara, bajo quien estoy abrigada, y es el Señor. ¿Que tenemos que cumplir con ciertas cosas? Sí, y ya lo hemos visto a lo largo de todas las prédicas del Congreso, lo hemos hablado muchas veces, pero tenemos que gozarnos esas delicias que el Señor nos da. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando unge nuestra cabeza, nosotras estamos llenas de Él. Nuestra copa está rebosando. Y yo estoy segura que la copa de cada una de nosotras ahora está rebosando, a pesar de las dificultades que podamos tener.
dificultades financieras tal vez, cosas que son pequeñas que van a pasar, estoy absolutamente segura y lo declaro en el nombre de Jesús, que esas cosas van a pasar. Tal vez alguna enfermedad de alguien de tu familia, lo declaro también, que eso se anula en el nombre de Jesús y que somos completamente sanos en el Señor. Cualquier cosa que venga, estamos fortalecidas en el Señor y estamos fortalecidas en un hogar que Él nos dio, en una familia que nos dio, sea la que sea, amadas. Mire, parte de lo que yo sentí, me costó mucho cuando seguí con el Señor, fue a perdonarme ese matrimonio anterior y a perdonarme lo que yo había hecho mal. Perdonémonos, ya pasó, ya no hay nada que hacer, el Señor es ahora y sigamos adelante. La familia que tenemos ahora es la familia que Él nos dio. Mis hijos son los que Él me dio, mi esposo es el que me dio, punto. Entonces, luchemos por esa familia y luchemos por ese hogar y mantengámonos firmes en Él. Las que están solteras todavía, bueno, por eso sus papás, estamos ahí para sembrarles a nuestros padres si no conocen, a nuestros hermanos. Cuando decían en el video, una de las cosas que me gustó mucho fue que al principio decían que el concurso era las preguntas y el que no las supiera responder se tenía que levantar de la mesa. Si nos hicieran a nosotros hoy en día esa prueba, ¿cómo nos iría? O sea, si nos sentaran y nos dijeran, te vas a ir de esta mesa, pero no solo de esta mesa, sino de tu familia, porque no conoces, bueno, no sé, esa es la prueba. Si te preguntamos y no respondes, te vas a tener que levantar e irte de tu familia. Y nos preguntaran, tu esposo, ¿cómo se está sintiendo en este momento? ¿Cuál es el sueño? Decían ahí, ¿cuál es el sueño por cumplir de tu esposa? Y yo pensaba en eso, yo decía, no sé, no tengo ni idea. No sé cuál es el sueño por cumplir de mi esposo. O cómo se conocieron tus abuelos, o qué estudió tu abuela. Yo creo que si nos pusiéramos a mirar eso, detenidamente se nos iría gran cantidad de tiempo y nuestros hijos no tendrían la necesidad de estar pegados al celular o nosotros mismos pegados al celular muchas veces. Es de verdad una reflexión súper importante que el Señor nos trae hoy. Entonces pensemos en cuáles son esas cosas. Cuando uno se sienta con los hijos y le preguntan a uno algo y uno les empieza a contar, se le pasan horas contándoles, se interesan. A ellos les interesa, no es tan difícil, uno cree que no, pero uno les empieza a contar, ay, es que cuando chiquito, es que tal cosa, no, es que mi papá tal otra, y se le pasan a uno horas contándoles. Sí se interesan por eso, y de eso aprenden, de los errores nuestros ellos también aprenden, y nos ven humanos, porque a veces creo que no nos ven tan humanos, a veces nos exigen tanto, nos exigen tanta perfección, que cuando nosotros contamos que tenemos ciertas cosas que no son tan buenas, nos ven de una manera diferente. Amén. Alrededor de la mesa, como les decía, pues se mueven muchas cosas, entre otras el apetito. El apetito que yo creo que se puede poner en práctica en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente en cuanto a alimentar el cuerpo, se refiere. El apetito es el apetito a conocer más de la palabra de Dios, el apetito a conocer más de mi familia, el apetito a contar más de lo que está en mi corazón que me duele, más que podamos tener esa facilidad de abrir nuestro corazón para poderlos escuchar a cada uno de ellos. Apocalipsis 3:20, y quiero terminar con esta cita bíblica, porque Apocalipsis 3:20 es la confirmación de la importancia de Dios, que Dios le da a la mesa. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo digo, él pudo haber puesto 1000 cosas que pudo haber hecho cuando nosotros le abrimos la puerta, pero dijo, y cenaré con él y él conmigo. Él quiere que nosotras tengamos un lugar de intimidad con él. Él quiere que nosotras nos sintamos abrigadas por él, nos sintamos en la confianza de sentarnos en una mesa y contarle qué nos está pasando. Él quiere que nosotras podamos abrir nuestro corazón frente a él y no frente a la amiga
o frente a la serpiente, como lo hizo Eva, o frente al vecino. No, Él quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él. La mesa es eso, un lugar de intimidad. Y aquí en esta palabra Él nos dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nos contará sus cosas, pero nosotros también le vamos a contar las cosas que tenemos para Él. Amén.